Hola, bienvenido o bienvenida a Compartiendo Libros. Yo soy Tavo y para el video de esta semana se me ocurrió venir a hablarles de un tema que se me hizo bastante interesante y del cual me puse a investigar, y conforme iba investigando más me interesaba más y me emocionaba más compartírselo a ustedes. Y es que pero en días pasados estaba navegando por mi Facebook y me aparece una imagen que es esta de aquí. Me llamó mucho la atención ver todos estos subgéneros dentro de la ciencia ficción con el sufijo punk. Se me hizo interesante investigar al respecto. Y en un video anterior yo había platicado sobre la literatura de ciencia ficción y su historia y sus diferentes etapas. Y me acordé que una de esas etapas, o dos de esas etapas que forman la historia de la ciencia ficción, del desarrollo del género, es la época cyberpunk y la época post-cyberpunk. Que si no han visto ese video, se los voy a dejar aquí. Ahí está apareciendo. ¿Sí? Si no lo has visto, pues te espero. No me voy a ir a ningún lado. Puedes ir a verlo. ¿Sí? Al ver todos estos subgéneros punk, así les digo yo, no sé si sea correcto. Yo no soy estudiante de letras, ni de literatura, ni de nada de eso. Así que si alguien realmente sabe de eso, por favor no me mate y no se enoje conmigo, porque yo no desconozco de eso. Y yo simplemente investigué por mera curiosidad. Entonces sí, realmente conocimientos de literatura y de estas cosas no tengo mucho, pero se me hizo interesante y decidí darme la tarea de buscar y de investigar sobre estos subgéneros que les comento que vi en esta imagen. Y encontré datos bastante interesantes que espero les gusten y también se les hagan interesantes. Así que agárrense que me voy a ir como gorda en tobogán para hablarles sobre todos estos subgéneros punk que hay en la literatura de ciencia ficción. Este video podría ser algo así como una continuación de ese video anterior que les comentaba, donde hablo de la ciencia ficción. Así que ya sin más rodeos, vamos a comenzar. Pero antes de entrar de lleno a todos estos subgéneros de la ciencia ficción, vamos a conocer algunas definiciones. Creo que son importantes tener en cuenta estas definiciones. Todo lo tengo aquí anotado porque obviamente no voy a memorizarme todo esto. La primera definición es utopía, que tengo dos definiciones para este término: plan, proyecto, doctrina o sistema deseables que parecen difíciles de realizar. La segunda definición, que creo es la más completa y que más compete aquí al mundo de la literatura y todo esto, dice: representación imaginativa de una sociedad futura de características favorecedoras del bien humano. Ahí sí creo que ya queda un poco más claro lo que se quiere, a lo que se refiere el término de utopía. El siguiente término, digamos que es lo contrario a utopía, es su antónimo, y este sería distopía, que dice así: es el término opuesto a utopía. Como tal, designa un mundo imaginario indeseado. La distopía plantea un mundo donde las diferencias sociales, políticas o ideológicas son llevadas a sus consecuencias más extremas. El siguiente término es retrofuturismo. También tengo dos definiciones para este término, para que ustedes escojan cuál se les hace la más completa y no tengan fallas ahí para entender el significado del término. El primero dice: conjunto de expresiones artísticas que encuentran su origen en la añoranza del pasado y se ven influidas por descripciones utópicas o distópicas sobre un futuro imaginario antes de 1960. Esa sería la primera definición. Y la segunda dice: movimiento ucrónico social y artístico que basa su inspiración en el concepto de futuro de una época pasada concreta. ¿Qué? Con esto se refiere pues que el retrofuturismo hace referencia a una historia ambientada en una década previa a 1960. Puede ser cualquier fecha antes de ese periodo de tiempo, antes de la década de los 60, que va a tener ciertos avances tecnológicos que no corresponden con esa época. Y de aquí deriva el siguiente término, que es ucronía, que dice así: género literario, el cual también es denominado novela histórica alternativa, caracterizado por una trama que transcurre en un mundo desarrollado a partir de un punto en el pasado en el que algún acontecimiento sucedió de forma diferente a como ocurrió en la realidad. Esto pues básicamente es lo de las realidades alternas, y hace referencia también a la ficción histórica especulativa,
que básicamente todo esto se basa en el qué hubiera pasado si. El siguiente término que también considero que es importante tenerlo en cuenta es anacronismo o anacronía, referente a algo que no corresponde con la época a la que se hace referencia. Y respecto a esta característica, hay dos tipos de anacronismos. Uno es el paracronismo, que son cosas del pasado en el futuro, y el procronismo, que son cosas del futuro en el pasado. Por ejemplo, un paracronismo sería, no sé, que fuera el siglo 30 y hubiera carretas jaladas por caballos. Eso sería un ejemplo de un paracronismo. Y de un procronismo sería lo contrario. Por ejemplo, en la época victoriana, que hubiera autos voladores o computadoras o celulares. Eso sería un ejemplo de procronismo. Y un dato extra o definición, o no sé cómo quieran llamarla, es el significado del sufijo punk en todos estos subgéneros, y simplemente hace referencia a la rebeldía que hay en estos géneros. Hace referencia a la rebeldía. Y ahora sí, ya con este pequeño glosario, creo que ya podemos adentrarnos un poco en lo de los subgéneros punk. Y yo los organicé a como a mí me pareció lo más fácil de entender para mí. Yo nada más manejé los 10 subgéneros que mostré en la imagen del inicio y los organicé en 3 categorías diferentes. La primera categoría sería por tipo de fuente de energía, que ahí se encuentra el steampunk, el clockpunk, el dieselpunk. Como un derivado del dieselpunk sale el decopunk, le sigue el teslapunk y luego el atompunk. Ahí en esa categoría serían 6 subgéneros en total. La otra categoría sería por ciencia y tecnología, que ahí están el cyberpunk, el biopunk y el nanopunk. Y una categoría extra como de otros, que se encuentra el splatterpunk. Cuando estaba investigando sobre estos subgéneros, encontré que hay un montón de subgéneros derivados del cyberpunk o del steampunk, que también están más o menos así relacionados con el tipo de materia prima o de energía que se utiliza en ese tipo de narraciones. Entonces ahora sí empezamos con el steampunk, que es un género literario que surge en la década de los 80s, perteneciente a la ciencia ficción especulativa, y surge como una ironía o como una contraparte hacia el cyberpunk. Más adelante les voy a hablar sobre el cyberpunk, así que no se preocupen. Cuando hagamos esa comparación vamos a ver que sí, efectivamente pudieran parecer subgéneros similares, pero son muy contrarios en cuanto a sus características o a sus elementos que los conforman. Las historias steampunk generalmente se desarrollan en ambientes donde la tecnología a vapor es la que predomina, y generalmente se desarrollan en Inglaterra y en la época victoriana. Se muestran tecnologías anacrónicas, que ya supimos que es anacronismo, o futuristas que no corresponden con la época a la que se hace referencia, pero que están adaptadas desde el punto de vista de la época victoriana, desde el arte, la estética, la arquitectura, la cultura, moda, etc. Estos elementos futuristas o estos inventos futuristas tienen la estética de la época victoriana y están ambientadas en sociedades consumistas, pero con una perspectiva positiva del futuro, ya que a diferencia del dieselpunk o del cyberpunk, no tienen una naturaleza o un carácter distópico, catastrófico, oscuro y terrible. Son más bien positivas y optimistas respecto al futuro debido al uso de la tecnología. Y podría considerarse a H.G. Wells y Julio Verne como padres fundadores de este subgénero, o de alguna manera ellos sentaron las bases para crear este subgénero. Y por mencionar algunos ejemplos, tenemos pues la serie de novelas de Philip Reeve, Máquinas Mortales, que pues ya aquí en el canal les he hablado bastante de esos libros. El videojuego BioShock también representa muy bien a este tipo de estética y de ambientaciones. La película de La Brújula Dorada también tiene varios elementos steampunk. Y también el cómic o serie de cómics creado por Alan Moore, La Liga Extraordinaria, también tiene varias características y elementos steampunk. Así que esos son algunos ejemplos que puedo darles sobre este subgénero de la ciencia ficción. El siguiente subgénero que tenemos es el clockpunk.
Este subgénero se deriva de la ficción histórica especulativa, caracterizado por mostrar tecnologías creadas a base de mecanismos de relojería, y la cual desplaza al resto de tecnologías, como por ejemplo el motor de combustión interna, el motor a vapor o la electricidad. El escenario temporal generalmente ocurre en una revolución preindustrial con un ambiente social similar al del siglo XV. Estas historias pueden desarrollarse en la Tierra o en otro planeta que ha sido drásticamente revolucionado por las invenciones pues tipo Leonardo da Vinci, las cuales compiten incluso con las altas tecnologías como computadoras o celulares. Y aquí pues les muestro algunos ejemplos de la literatura que pude encontrar sobre este subgénero. Y una película que también creo que representa bastante bien a este subgénero es la película 9 de Tim Burton, que espero que ya la hayan visto, si no se las recomiendo bastante, está muy buena y creo que es un buen representante de este subgénero, a pesar de que tiene un cierto toque distópico también la película, pero sí, ahí se pueden ver varios elementos de los que aquí les menciono. El siguiente subgénero es el diesel punk, el cual también es considerado una subcultura y un movimiento artístico que combina varias estéticas ubicadas entre la década de 1920 a 1950. Es un movimiento ucrónico, ya que combina elementos de este periodo de tiempo de 1920 a 1950 con la estética y con elementos de nuestro presente, de tiempo actual. Tiene como influencias a la era diésel, la cual comprende el fin de la Primera Guerra Mundial hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Y su otra influencia también muy importante es la Pulp Fiction, en las cuales se nos presentan historias simples con aventuras, pero también con ciertos toques futuristas y de ocultismo y de misticismo. Y este subgénero literario, el Pulp Fiction, tuvo su boom entre la década de 1920 y 1950. Como ejemplo de una historia Pulp Fiction podría ser Hellboy, la película de Guillermo del Toro, la de Hellboy 1, la primera. O también las historias de Indiana Jones, que entran en esta categoría de Pulp Fiction. Pero aquí la diferencia entre el diesel punk y el Pulp Fiction es que el diesel punk es un subgénero retrofuturista que nos da una visión al pasado, pero con toques futuristas, y una Pulp Fiction es una historia contemporánea que ocurre, digamos, en un tiempo más actual, con visión hacia el futuro. Y dentro del diesel punk existen varias categorías. Una de ellas son las distopías, las utopías, el diesel punk noir, el cual tiene elementos de misticismo y ocultismo, y el diesel punk weird war, o guerra rara o guerra extraña, el cual es parecido al diesel punk noir, pero en este caso se utilizan estos elementos mágicos y místicos como armas para ganar una guerra. Y como un subgénero derivado del diesel punk tenemos al decopunk. El decopunk surge como un derivado del diesel punk, pero la estética en este subgénero es más refinada, elegante y brillante. Digamos que es la versión art deco y más limpia de este mismo periodo de tiempo entre 1920 y 1950. Sería, digamos, el lado brillante del diesel punk. Como ejemplos de este subgénero encontré la novela Radiance de Catherine M. Valente. Y también aquí como ejemplo entra el videojuego BioShock, que también cumple con esta estética elegante y muy de los años 20, de los años 30 más o menos. El jazz y el swing y todos estos elementos tan elegantes de esa época están ahí en ese videojuego, pero tiene un toque distópico, catastrófico. Y el diesel punk se caracteriza por ser así catastrófico y oscuro, y el decopunk es más optimista y alegre y elegante. Continuando con los subgéneros, ahora tenemos el Tesla punk, que es un subgénero de la ficción especulativa que lleva este título en honor a el inventor y científico Nikola Tesla, el cual hace referencia a narrativas y estilos visuales
en base a los pioneros de la electricidad de los siglos XVIII, XIX e inicios del XX. Y son narrativas bastante simples donde la energía eléctrica desplaza al resto de fuentes energéticas, siendo bastante limpia, barata, portátil, pero en algunos casos esta puede ser usada en contra de las personas, ya sea porque su gobierno les oculta este recurso o lo utiliza como arma contra el pueblo. Y como ejemplos puede encontrar una novela gráfica que se llama El Capitán Swing y los Piratas Eléctricos de la Isla Cenicienta. Y ya por último, dentro de esta categoría de recursos energéticos o recursos naturales, tenemos el Atom Punk, el cual es un subgénero de la ficción histórica especulativa, muy similar al Diesel Punk. Y este subgénero nos sumerge en el periodo de tiempo entre 1945 y 1965. Y en este periodo de tiempo se incluye la era atómica, la era espacial, la paranoia de los estadounidenses con la invasión o la infiltración de los comunistas, el desastre de Chernóbil. También se incluye la ficción superheroica y generalmente tiene ambientes oscuros y pesimistas y bastante distópicos. Como ejemplo tenemos la película El Gigante de Hierro, la serie de cómics o la novela gráfica de Alan Moore, Watchmen, todo el universo de cómics de Marvel también entra ahí, la caricatura El Laboratorio de Dexter y también Las Chicas Superpoderosas se encuentran dentro de la categoría Atom Punk. Y como novelas encontré una escrita por H.G. Wells llamada The World Set Free, que tengo entendido que es una trilogía, así que estaría bastante interesante checar esos libros. Y ahora continuando con la categoría de ciencias y tecnologías, tenemos al biopunk. Este subgénero deriva del cyberpunk con una naturaleza distópica, por lo tanto pertenece a la ficción especulativa, y las historias dentro de este subgénero describen movimientos sociales y culturales y políticos que ocurrieron como respuesta ante la revolución biotecnológica, la cual sucedió entre la década de 1920 y el año 2000. El tema principal en estas historias es sobre un individuo o un colectivo marginado, los cuales generalmente son resultados de alguna manipulación de DNA humano, los cuales se oponen o luchan contra una super mega corporación biotecnológica o contra el gobierno, los cuales no tienen objetivos muy éticos que digamos. Y como ejemplo les puedo dejar todos estos que están viendo aquí, siendo en primer lugar pues obviamente mi saga favorita distópica, la saga Partials de Dan Wells. También podemos encontrar la película de Jurassic Park, la película Splice también, solo por mencionar algunos ejemplos. Continuando tenemos ahora al nanopunk, que es un subgénero relativamente nuevo en comparación con sus predecesores del cyberpunk. Este subgénero es muy similar al biopunk, pero en este caso se nos narra un mundo donde los nanorobots y las nanotecnologías son la fuerza tecnológica más utilizada en la sociedad. El nanopunk tiene un tono oscuro y distópico, el cual explora las posibilidades catastróficas que puede tener el uso de estas nanotecnologías, pero también puede haber historias más optimistas donde describan cosas buenas resultantes del uso de estas tecnologías. Y como ejemplos de este subgénero les dejo aquí estas novelas, que no hay muchas todavía porque, como les digo, es un género relativamente nuevo y que apenas está desarrollándose. Y ya casi para finalizar tenemos al cyberpunk, que este vendría a ser el subgénero que sentó todas las bases para todos estos otros subgéneros que les acabo de comentar, ya que sin el cyberpunk no habría steampunk y todos sus derivados, y no habría biopunk ni nanopunk. Entonces sí, cyberpunk es la madre de todos estos subgéneros. Y como ya les comentaba, este subgénero plantea futuros distópicos en los que se combinan el uso de altas tecnologías con un bajo nivel de vida o un mal nivel de vida, el cual surge en 1980. Los hackers, la inteligencia artificial y las megacorporaciones son los temas principales en estas historias, y las cuales además ocurren en un futuro próximo, en un futuro cercano. Y los eventos que se narran aquí en este tipo de historias ocurren en línea o en el ciberespacio, y es muy común encontrar la posibilidad de conectar el cerebro directamente a un computador o a una
inteligencia artificial y la lucha entre un grupo de personas marginadas o un individuo marginado contra una megacorporación es un elemento clave en estas historias. Y como ejemplo, pues tenemos la trilogía de películas Matrix, también Terminator, y pues como libros, Dan Wells de nuevo, con su trilogía El Mirador, que es puramente y completamente cyberpunk. Y ahora sí, ya para finalizar, tenemos el splatterpunk, que surge como un movimiento dentro del subgénero de terror en la década de los 80s, definiéndose como el género literario con escenas muy descriptivas y explícitas que podrían considerarse de naturaleza gore. Y básicamente, para describir a este subgénero con una frase, es horror sin límites. Es lo que tu retorcida y enferma imaginación se le ocurra. Y el breve relato de Michael Shea llamado La Autopsia es considerado el primer relato o narrativa de este subgénero. Y por aquí voy a estarles dejando algunos de los autores que son representativos del género. Y ya con esto finalizamos este video, que yo espero que no dure mucho y se les haya hecho interesante, que no se hayan aburrido. Yo quedé fascinado con todos estos datos y la amplia diversidad que hay de subgéneros en la literatura dentro del género de la ciencia ficción. Yo quedé encantado porque yo amo la ciencia ficción, me encanta. Así que espero haberles transmitido un poco de mi emoción y entusiasmo con estos subgéneros que yo no conocía hasta ahora. Que si nos ponemos a pensarlo, todos los subgéneros derivados del steampunk, como el clockpunk, atompunk, teslapunk, dieselpunk, decopunk, esos primeros 6 subgéneros que les comenté al inicio son retrofuturistas también, mientras que los géneros directamente derivados del cyberpunk, como el biopunk y el nanopunk, son más futuristas. Y ya, pues el splatterpunk, que ni es de aquí ni de acá, pero que igual es parte de esta literatura punk y rebelde que hay en el mundo de los libros. Así que si te gustó el video, pues te invito a que dejes un comentario, que lo compartas. Si no estás suscrito, pues te invito a que te suscribas. Y ya, esto sería todo y nos vemos en otro video. Chao.